Hola a todos, soy el doctor Galo Romeo Berzaín Varela, docente de la Universidad Veracruzana en México, y agradezco a los organizadores de este importante Congreso de Telesalud y Telemedicina su amable invitación para participar como conferencista durante sus actividades. El tema que hoy tendré el gusto de compartir con ustedes es el tema de la seguridad del paciente dentro del contexto de la telesalud. La agenda que seguiremos durante esta sesión será la siguiente: una breve presentación de las actividades que venimos desarrollando en la Universidad Veracruzana, los objetivos de esta presentación, la introducción al tema, el desarrollo del mismo y las conclusiones correspondientes. Bien, la Universidad Veracruzana se alinea a la estrategia y plan de acción implementada por la Organización Panamericana de la Salud, la cual contempla la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación al aprendizaje, o sea, al proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo así a la educación en línea como uno de los componentes sustantivos. A partir del segundo semestre del 2012, la Coordinación de Especialidades Médicas de nuestra Casa de Estudios fortaleció sus procesos educativos con la creación de la Red Veracruzana de Teleeducación en Salud, misma que tuve y he tenido el gusto de coordinar durante todos estos años. Esta red se asesoró con el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC, de México, y a través de la cual se impartieron un centenar de videoconferencias que daban prioridad a la presentación de trabajos de grado para maestría en salud pública y residencias médicas que se compartían con hospitales y universidades del país y extranjeras. Tras una pausa en sus actividades, recientemente la Red Veracruzana de Teleeducación en Salud se une al Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, con quien está coordinando las actividades del cuarto foro de educación médica, seguridad del paciente y derecho a la salud. Los objetivos de esta presentación son identificar de manera conjunta con los profesionales asistentes a esta sesión el posible impacto que la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación tienen en el conjunto de estructuras y procesos organizacionales de los sistemas de salud, para garantizar de esta manera la calidad de la atención y la seguridad del paciente a través de reducir la probabilidad de incidentes y eventos adversos resultantes de la exposición del usuario al sistema de atención médica. La Organización Mundial de la Salud asegura que ingresar en un hospital conlleva más riesgos o es más peligroso que viajar en un avión. En un hospital, el paciente tiene un 10% de probabilidades de sufrir algún incidente, algún evento adverso relacionado con el error que en uno de cada 300 casos puede llevarle a la muerte. ¿De dónde viene esta preocupación por la seguridad del paciente? Ha habido numerosos estudios, diversas estimaciones de los fallecimientos que son atribuibles al error médico. En 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos
publicó el libro Errar es humano, construyendo sistemas de salud más seguros. En este libro, entre muchas otras cifras, destaca que la frecuencia con que ocurren los eventos adversos en los hospitales norteamericanos es de 1 por cada 27 a 34 ingresos y que el número de muertes en estos hospitales por errores asistenciales son, se presentan en 1 por cada 343 a 764 ingresos, de manera tal que al momento de esta publicación se calculaba que ocurrían anualmente en el sistema de salud norteamericano, en el sistema de atención médica norteamericano, entre 48,000 y 98,000 muertes anuales. Quiero resaltar que estamos hablando de un sistema de salud de un país de primer mundo, con grandes hospitales y con hospitales que tienen tecnología de punta, personal o recurso humano muy preparado, no tienen problemas financieros, o al menos no como lo tienen los países en vías de desarrollo. Y sin embargo, las cifras son alarmantes y preocuparon mucho a las autoridades de salud del mundo cuando salieron a la luz. En 1994, ya Leapé, en su publicación sobre el error en medicina, nos decía que el número de muertes atribuibles al error médico era mucho mayor a la suma de todas las muertes atribuibles a diversos tipos de accidentes, como pueden ser los accidentes vehiculares, como pueden ser los accidentes de aviación, como pueden ser las caídas. Sumando todas, no tenían la misma magnitud que aquellas que ocurrían debido a la atención médica. Pues bien, en relación con la seguridad del paciente, diferentes experiencias a nivel mundial han demostrado que las tecnologías de la información y comunicación pueden ayudar a prevenir errores médicos y efectos adversos. Pueden así proporcionar respuestas rápidas ante cualquier evento y permitir el seguimiento de estos, en el caso de que ocurran, así como la retroalimentación sobre los mismos para que se pueda aprender de ellos. Se vislumbra una perspectiva de evolución hacia sistemas de telesalud cada vez más complejos en su estructura interna y en su relación con los sistemas del propio ámbito sanitario. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al expediente clínico electrónico, a la receta electrónica, a la cita previa y a otras aplicaciones o herramientas que las tecnologías de la información y comunicación, que el Internet, que la web 2.0, 3.0, que sería la semántica, nos permiten hoy para gestionar la administración de un sistema de salud y la operación en la atención directa de los usuarios. Bien, con esto concluimos la introducción al tema y vimos la magnitud del problema que es el error médico y la muerte por error médico en un país desarrollado como Estados Unidos y vislumbramos el potencial que tienen las tecnologías de la información y comunicación para coadyuvar a minimizar este daño y a mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud. Sigamos con algunos datos. El hospital y la Universidad Johns Hopkins nos dicen que el error médico representa la tercera causa de muerte en Estados Unidos
solo por debajo de las muertes debidas a enfermedades del corazón y al cáncer en todas sus presentaciones. 250,000 muertes anuales en Estados Unidos actualmente, o sea, mucho más del doble de lo que en 1999 se presentaba en el libro del que ya hacíamos mención, son hoy día atribuibles a la práctica médica. Aparte del costo de vidas, que es lo más lamentable, que tiene la mala práctica médica o el error médico durante la atención, esto tiene un costo económico bastante fuerte para el sistema. En el caso de el 2008 se calculaba que el costo asociado a estos eventos adversos, al error médico, era de 19.500 millones de dólares. Que en el 87% de los casos se daba una prolongación de estancia hospitalaria, rehabilitación y medicamentos. Y esto representaba el 87% de ese costo que vemos arriba de 19.500 millones. O sea, una vez que el paciente sufre un evento adverso, conlleva que el paciente se queda más días en el hospital, que requiere de rehabilitación para el problema que surgió de la mala atención o inadecuada atención y de otros medicamentos, lo cual ¿sí? representa el 87% de ese costo asociado a los errores médicos. A esto se le suma 1.100 millones de dólares relacionados con la pérdida de productividad por discapacidad a corto plazo. Esto tiene que ver con las empresas, esto tiene que ver con la parte laboral. Todos estos días que se prolonga la estancia hospitalaria del paciente, tiene un impacto y un costo en lo laboral. Bueno, lo anterior es en Estados Unidos, pero hay estudios en Europa, hay estudios en América Latina sobre el costo del error médico. La Unión Europea calcula que el costo por el error médico en sus hospitales es de 21.150 millones de euros. En España es de 1.386 millones de euros. Y en España el 6.8% de los pacientes españoles sufren errores médicos. ¿Qué pasa en México? Es un estudio en un hospital pequeño, es un hospital de enseñanza donde hay internos o residentes médicos. Es un hospital de 250 camas sensables en San Luis Potosí. Y el costo directo hospitalario de 34 eventos adversos graves que se analizaron durante un año de operación de ese hospital fue de 3.992.988 pesos mexicanos, lo que correspondería a 303.418 dólares americanos. Y el promedio por cada evento, el costo promedio por cada evento fue de 117.440 pesos mexicanos u 8.924 dólares americanos. De por sí, los presupuestos, las asignaciones presupuestales, al menos en México, para el sistema de salud, son escasas, nunca alcanzan. Pero si a esto le sumamos todo el costo que tiene el error médico, los eventos adversos que sufren los pacientes, pues con mayor razón menos alcanza el dinero que se asigna a los hospitales en nuestro país.
Dada toda esta situación, teniendo ya todos estos elementos de que realmente es un problema el evento adverso, el error en medicina en todo el mundo, independientemente de si se trata de un país desarrollado o en vías de desarrollo, por el impacto en la salud o vida del paciente y por el gasto que representa para los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud considera a esto como un problema de salud pública mundial. Y como respuesta a esta situación, crea en el 2004 la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, a manera de trabajar en la implementación de políticas y de estrategias, con apoyo de los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, para disminuir o abatir el error en medicina, el error en la práctica médica, el número de incidentes, el número de eventos adversos, eventos centinelas que se presentan durante la atención. Retomando esta postura y esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dentro de su importante proyecto de conversaciones sobre e-salud o salud electrónica, contempló con congruencia el tema de seguridad del paciente. Como dije, esto demuestra la congruencia en cuanto al actuar que tiene la Organización Panamericana de la Salud, haciendo eco de la importancia que la Organización Mundial de la Salud le da al tema de seguridad del paciente. ¿Qué se buscó con incluir esto en estas conversaciones? Pues ver la utilidad que las tecnologías de la información y comunicación pueden tener para reducir los eventos adversos en el proceso de atención a la salud. El objetivo de esa convocatoria en específico fue avanzar en el análisis de los posibles puntos de impacto de las TIC respecto a la seguridad del paciente, para fortalecer la ejecución de la estrategia regional y el plan de acción de ESA. La conversación sobre e-salud y seguridad del paciente tuvo 55 inscritos, procedentes de países como Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, que trabajaron conjuntamente en este tema de el impacto de la e-salud en la seguridad del paciente. ¿Qué impacto podrían tener las TIC en el trabajo, en el actuar, en los procesos de atención de los modelos asistenciales para disminuir la presencia del evento adverso, del error y garantizar o mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente? Para entrar en contexto, analicemos algunos errores atribuibles al factor humano y a la estructura. Los errores atribuibles al factor humano son aquellos que dependen directamente del actuar del profesional de la salud. Se trate de un médico, se trate de un odontólogo, se trate de una enfermera o enfermero, se trate de cualquier personal de la salud o de profesionales afines a la salud o profesionales que trabajen en el sistema de salud y que tengan contacto con el paciente o cuyo trabajo o labor tenga impacto en la calidad de la atención que se brinda al paciente. Y en términos de la estructura, se refiere a todo aquello que puede ser mobiliario, equipo médico, ¿sí? Que puede ser equipo diagnóstico, equipo quirúrgico, plantillas de personal, etcétera, que tienen que ver con la estructura y con la infraestructura. Entonces, el evento adverso se puede atribuir a cualquiera de estos factores, al humano o a factor de la estructura. Pero en relación a los tipos de errores humanos que ocurren con frecuencia, hay tres
que se pueden resaltar. Los que tienen que ver con el diagnóstico, los que tienen que ver con aspectos terapéuticos y quirúrgicos y con aspectos preventivos. Con aspectos diagnósticos son aquellos errores humanos que tienen que ver con el retardo o con la equivocación en el diagnóstico clínico. Y también tienen que ver con equivocación o retardo en la interpretación de estudios de imagen. Estos son algunos, son ejemplos. Ahora, ¿qué solución TIC propone con base en la estrategia de e-salud como una alternativa a disminuir el impacto o a disminuir la presencia de estos errores? La telemedicina, y dentro de la telemedicina, la teleconsulta de especialidad o de segunda opinión, y la teleimagenología como una herramienta de la telemedicina para diagnóstico oportuno por un profesional de imagenología, ¿sí?, a distancia. Y no voy a profundizar en estos conceptos, en estos términos, porque durante el desarrollo de este congreso seguramente se verán muchas veces y esto sería redundante. Bien, ¿qué nos ofrece con relación a una solución TIC a los tipos de errores humanos que ya mencionábamos? La telesalud. La telesalud nos ofrece a la teleeducación médica continua, nos ofrece la posibilidad de mantener actualizados los conocimientos de nuestro personal. También nos permite tener a disponibilidad las guías de práctica clínica en línea, de tal manera que el profesional de la salud, el profesional de enfermería o medicina o odontología puedan consultar de manera expedita la más reciente evidencia científica que está plasmada en las guías de práctica clínica que cada país elabora, ¿sí?, previo a el diagnóstico o al tratamiento de los pacientes. Y por último, ¿qué nos ofrece la salud electrónica para dar respuesta a este tipo de errores humanos, para minimizarlos, para evitar que sucedan? Nos ofrece el diagnóstico asistido por computadora para imagenología. Nos ofrece programación de estudios de imagen o de laboratorio a través de la coexistencia y la integración del expediente clínico electrónico con los sistemas de información radiológica, con los sistemas de archivo de imagen, ¿sí?, ya sea de imagen o de laboratorio. Con relación a los errores humanos relacionados con las decisiones terapéuticas, los tratamientos o las intervenciones quirúrgicas que conllevan retraso evitable en el tratamiento y fallas en el pre, trans y posoperatorio, la e-salud nos ofrece la sistematización electrónica del abasto de medicamentos, la programación de sesiones terapéuticas y quirúrgicas con base en la integración del expediente clínico electrónico y el sistema de información hospitalaria. Con esto se reducirían los errores por prescripción y manejo de medicamentos en un rango de 40 y hasta 80%. Y en materia de aspectos preventivos, que tienen que ver con procedimientos inadecuados, y un ejemplo claro son las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Estas son una de las principales, de los principales eventos adversos, de los más frecuentes en su ocurrencia y de los principales en cuanto al costo por la prolongación de los días de estancia hospitalaria. Aquí la telesalud nos ofrece educación a distancia para capacitar, para educación médica continua, para educación continua del personal de salud que está en contacto con los pacientes, que
Y a través de esta educación se pueden establecer estrategias para evitar las infecciones nosocomiales. Se pueden utilizar capacitación en entornos virtuales y en simuladores en línea. Y en este caso quiero mencionar que en su momento la Junta de Andalucía, el Observatorio de Seguridad del Paciente, tuvo o tiene aún un juego para la higiene de manos, que es un entorno virtual como una especie de Second Life, a través del cual uno puede accesar ya sea a una unidad de primer nivel de atención, que sería un centro de salud, o a una unidad de segundo nivel de atención o tercero, que es un hospital, en decidir a qué entorno entrar. Y estando ya ahí, puede uno consultar tanto dípticos, folletos que tienen que ver con la higiene de manos, que es una de las estrategias prioritarias de la Organización Mundial de la Salud para evitar las infecciones nosocomiales. Pero además te lleva a desarrollar ciertas actividades directas con los pacientes que están ahí en cama y a los cuales tienes que tomarles muestras de sangre, muestras de orina, tomar la presión, revisar la venoclisis. Y esto te pone a prueba porque en cada momento tienes que decidir si vas a lavarte las manos con agua y jabón, si vas a hacer higiene de manos con solución alcoholada, y también te pone a prueba la técnica que se debe utilizar en cada caso. Y te pone a prueba con relación a los 5 momentos en los que se deben de realizar estas acciones durante la atención del paciente hospitalizado. De tal manera que te da un puntaje, de tal manera que te califica, te dice si aprobaste o no, pero además es un entorno lúdico, entretenido, eh, vas contra el tiempo y esto ayuda a que nos equivoquemos mejor en el entorno virtual y aprendamos los 5 momentos y la técnica de higiene de manos con pacientes virtuales para luego no equivocarnos con el paciente real. Bien, ok. Eh, existen una serie de variables que tienen que ver con la ocurrencia de los errores médicos y hay una serie de soluciones TIC también para la atención de estas posibles variables que se presenten y que coadyuven a la presencia de errores médicos. La inexperiencia o impericia de médicos u otro personal de salud puede ser atendida a través de la teleeducación en salud, utilizando ya, como hace un momento mencionábamos, la simulación virtual, la asesoría a distancia por otros profesionales. La introducción de procedimientos nuevos es una variable que también condiciona la presencia del error en la atención en salud. Y en este caso igual, simuladores y o ambientes virtuales como estilo Second Life pueden ser utilizados para que el personal de salud lleve a cabo estos nuevos procedimientos, los ponga a pruebas en estos entornos virtuales o con estos simuladores, ya sea en línea o simuladores en especie, y desarrolle las habilidades y las competencias para luego realizar los procedimientos en los pacientes reales. Otra variable son los pacientes adultos mayores dependientes que tienen riesgo de caída, que tienen riesgo cuando toman sus medicamentos y otras situaciones. Y que son pacientes que pasan mucho tiempo en casa. Hoy día con la pandemia, pues esto se ha acrecentado, pero normalmente los adultos mayores pasan mucho tiempo en casa y luego pasan mucho tiempo en casa sin cuidadores o sin personas que los asistan. Y aquí la telemonitorización y la teleasistencia domiciliaria se convierten en herramientas muy potentes para vigilar, para dar seguimiento, para tener presencia con este tipo de pacientes. No voy a profundizar en cada tema conlleva mucho tiempo o algunas horas, porque lo verán seguramente en otro momento. La atención de urgencias, que es otra variable, como puede ser un infarto al miocardio en la calle o en el domicilio,
como puede ser un ictus o un accidente vascular cerebral, pues requiere del apoyo de la solución TIC, y en este caso la telecardiología y el teleictus son dos modalidades ya muy desarrolladas, muy puestas en práctica, con modelos bien definidos en países como España. En México iniciamos con algunos ejercicios en la Ciudad de México y en diversos países. Esto es muy importante porque el tiempo, disminuir el tiempo entre realizar una acción como puede ser evitar un tromboembolismo, ya sea a nivel de corazón o a nivel del cerebro, ¿sí? El aplicar a tiempo un trombolítico indicado por el cardiólogo, indicado por el neurólogo, eh, limita el daño y mejora la calidad de vida del paciente y las expectativas del mismo. Otra variable puede ser la insuficiencia de recursos. Y aquí la insuficiencia de recursos en relación a la atención que se puede brindar a comunidades lejanas, sobre todo la consulta de alta especialidad. Aquí la telemedicina o la teleenfermería en tiempo real o diferido y la teleimagenología se convierten en un elemento sustancial para el sistema de salud, que aunque tiene que hacer una gran inversión, el costo-beneficio y el costo al tiempo demuestra y ha demostrado a través de algunos estudios que se justifica la inversión. Por decir algo, un dato que tengo a la mano, en la mente, el sistema de salud en Nuevo León, que implementó telemedicina desde el 2003 aproximadamente, a 7 años de su operación, habían tenido un ahorro de 72 millones de pesos mexicanos, tan solo evitando traslados innecesarios de pacientes que pudieron ser atendidos o que fueron atendidos por telemedicina y evitándose su traslado, uso de ambulancias, pago de viáticos, etcétera, de esos pacientes a la metrópoli de Monterrey. Entonces aquí esta insuficiencia de recursos o este alto costo que tiene la atención por las referencias y contrarreferencias de los pacientes se puede minimizar con estas herramientas de telemedicina, teleenfermería o teleimagenología. Otra variable son los procedimientos o registros mal sistematizados. Esto tiene un alto impacto. Las notas médicas con la letra que no se entiende conlleva un alto riesgo cuando se trata de aplicar medicamentos al paciente. Porque quien lee la nota, que puede ser un médico interno, un residente o una enfermera, puede equivocarse en lo que está escrito, interpretar que sea otro medicamento el que hay que aplicar y conlleva riesgo para el paciente. Otro procedimiento que hay que realizar. Yo a manera de algo gracioso digo que como en medicina mucho o todo termina en ina, pues es lo mismo. Puede decir que se aplique estreptomicina o puede decir que se aplique heparina o puede decir que se aplique cualquier otro medicamento que termine en la misma sílaba. Y esto conlleva un riesgo para el paciente. De tal manera que la existencia del expediente clínico electrónico, la existencia e implementación de sistemas de información hospitalaria, la implementación de RIS y PACS ayudan a minimizar la posibilidad de registros mal sistematizados y de procedimientos erróneos en el paciente. Por último, otra variable es el desorden administrativo del sistema de salud. Y en este sentido, las herramientas electrónicas de gestión de pacientes como camas y servicios disponibles, programación de cirugía, estudios clínicos y otros procedimientos e ingresos y egresos hospitalarios, sí, y el sistema mismo de referencia y contrarreferencia, pues se ven fortalecidos con estas herramientas electrónicas y dan orden administrativo al sistema de salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud plantea 6 metas internacionales para la seguridad del paciente. Estas
se plantearon ya hace algunos años. Siguen siendo las mismas, pero se le agregaron dos acciones más. La identificación correcta de los pacientes tiene que ver con órdenes médicas, de referencia con órdenes de interconsulta, con exámenes de laboratorio y de imagen que hay que realizar, con procedimientos quirúrgicos, con procedimientos invasivos, curaciones, etcétera. ¿Sí? Esta meta internacional de seguridad del paciente de la OMS tiene una respuesta con herramientas electrónicas de gestión como son el GIS, el expediente clínico electrónico, el RIS, el PACS y el LISPACS. La segunda meta internacional es la mejora de la comunicación efectiva, indicaciones verbales y escritas. Hay una mala comunicación, ya sea escrita, decíamos, por la mala calidad de la letra, por la mala calidad de la nota, porque el sistema que se utiliza para las transferencias de pacientes, los cambios de turno, la entrega de pacientes, tiene muchas fallas y ahí el expediente clínico electrónico, la teleconsulta médica y de otro personal de salud pueden ayudar. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Con frecuencia se tienen que aplicar medicamentos de alto riesgo a pacientes, ¿sí? Y el paciente puede ser el paciente equivocado o puede ser el medicamento equivocado para ese paciente. Y esto se puede minimizar también a través de herramientas electrónicas de gestión como el expediente clínico electrónico, ¿sí? Y la administración de medicamentos por códigos de barra. La siguiente meta es asegurar la cirugía en el sitio correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. Son frecuentes, más de lo que ustedes creen, los errores de operarle a un paciente el riñón derecho en lugar del izquierdo, que es el que está dañado, o viceversa. Ocurre con frecuencia. Operar una rodilla que no es la que tenía que operarse. Y así una serie de circunstancias que se presentan que tienen un alto impacto en la calidad de vida del paciente y que tienen un alto impacto para el sistema de salud. Bien, pues aquí el expediente clínico electrónico, la identificación del paciente por código de barras, la disponibilidad de visualizar estudios de imagen en sala quirúrgica a través de estos sistemas de RIS-PACS, coadyuvan estas herramientas a minimizar el daño y a fortalecer las metas internacionales. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Igual, registro electrónico de incidentes y eventos adversos. Aquí es que se reporte, que existan estos registros electrónicos donde se pueda reportar el incidente, el evento adverso, el evento centinela, para luego hacer análisis de causa raíz e implementar acciones de mejora para evitar que vuelvan a suceder. Y la educación a distancia se convierte también en un elemento importante para capacitar al personal en cómo reducir las infecciones nosocomiales. Y por último, reducir el daño de caídas causado por caídas. Y aquí el expediente electrónico también nos dice, nos ayuda a conocer de qué paciente se trata, a conocer las condiciones neurológicas en que se encuentra el paciente, si el paciente depende de que tenga un familiar a su lado, si está tomando algún medicamento, si es adicto, etcétera. Y esto nos ayuda a tener un mejor control sobre el tipo de pacientes, a semaforizar al paciente y a evitar estas caídas. Bien, en la Junta de Andalucía, el Observatorio de Seguridad del Paciente tiene un sistema para la notificación del evento adverso, es un sistema en línea en el cual se puede reportar un incidente, un evento adverso, y esto coadyuva a la estadística y permite el análisis posterior de estos casos para trabajar en acciones de mejora, ¿sí? Y la e-salud también nos permite hoy disponer de diversos tipos de portales para pacientes, ¿sí? En los cuales el paciente puede consultar la información más actualizada con relación al manejo de su problema de salud, puede descargar contenidos, puede
tener charlas con otros pacientes o interactuar con otros pacientes o en su momento hacer preguntas a los profesionales de la salud, estar en conversaciones con otros pacientes, con otros usuarios, con cuidadores de pacientes, ¿sí? Y esto permite la autogestión de la enfermedad y ayuda mucho a la satisfacción del paciente. Bien, llegamos a las conclusiones, que son muy breves. Una recomendación: incorporación de la seguridad del paciente y la e-salud como temas fundamentales en la currícula educativa, tanto de grado como de posgrado. Necesitamos que los jóvenes estudiantes de ciencias de la salud tengan incorporados en sus programas de estudios estos dos temas: la seguridad del paciente y la salud electrónica, con todas sus vertientes: telemedicina, telesalud, etcétera, teleeducación. Necesitamos que estos jóvenes ya salgan convencidos de la importancia y trascendencia de estos dos temas y los pongan en práctica. Que cuando lleguen a un hospital, a su internado o a su residencia médica, pregunten qué se está haciendo en términos de cultura de seguridad del paciente y qué se está haciendo en términos de incorporación de TIC a la operación eh, 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 del hospital o de la institución de que se trate para la mejora de la calidad de la atención a los usuarios. Termino con esto que está escrito en la Estrategia y Plan de Acción sobre Salud. Desde el punto de vista de la innovación, la salud electrónica permite transformar los procedimientos de trabajo y mejorar tanto las comunicaciones como la interacción y la gestión del riesgo, así como la seguridad del paciente. La toma de decisiones clínicas fundamentada en evidencia científica generalmente aumenta la seguridad del paciente. Bien, pues con esto llegamos al final de esta charla. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente agradezco a los organizadores la invitación y pues quedo a sus órdenes para preguntas acerca del tema. Gracias.